grabación. Me gustaría como ver qué soluciones implementaron a diferentes Yo problemas. podría compartir primero el de Facebook. ¿Listo? No sé si aquí tiene... Ok. Creo que ya pueden compartir. Si quiere, no sé si puede compartir pantalla y nos va mostrando. Bien, entonces estamos viendo la pantalla del compañero, ¿cierto? Es este. Y pues ejecutándolo sería como pues uno registra su nombre con una contraseña. Le dedica ya para colocar más usuarios, pero pues eso no importa. Y acá pues inicia sesión. Si se equivoca de contraseña, pues le pedirá de nuevo que inicie hasta que le quede bien. Y eso es todo. Vamos muy bien. ¿Podemos ver el diagrama de flujo? Sí, ya voy. Uy. Listo, vamos a mirarlo, digamos, con calma. Vamos a ir revisando parte por parte de ese diagrama de flujo. ¿Listo? Y si de pronto algún compañero tiene alguna pregunta, pues la puede hacer y ahí entre los dos la vamos resolviendo, ¿vale? Bien, entonces el programa, o bueno, el algoritmo, el diagrama de flujo se llama algoritmo Facebook, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver ahí arriba en... Ok, no sé si yo puedo utilizar y anotar, ¿sí? Profe, no lo escuché. No, aquí yo estaba un poco hablando en voz alta. Decía, creo que sí puedo utilizar anotar. Bueno, sí, creo que ahí alcanzamos a ver una rayita que yo dibujé. Ok. Vemos aquí que estamos con el inicio, ¿sí? Está, digamos, este primer símbolo. Perdónenme ahí un poco la torpeza con los dibujos. Que es el símbolo que nos indica pues el inicio del algoritmo. Si vamos hacia el final, podríamos encontrar otro que nos diga dónde termina, acá. ¿Sí ven? Fin del algoritmo. Ok. Listo, volvamos al principio. Tener aquí el chat a la mano. ¿Listo? Después, no sé si alguien me puede explicar este cuadrito dimensión, ese que dice Quent Yo, profe. 2,2. Bueno, mi compañero Ramón usó un cuadro pues llamado dimensión que, si no estoy mal, es arreglo. Es un arreglo de datos en el cual se almacenan ciertos datos, sí, guardándolos hasta que termine el programa. Para luego. Sí. ¿Alguien más lo puede explicar como con sus palabras? Bueno, aquí lo que estamos haciendo es básicamente declarar, es lo que conocemos como declarar una variable. En este caso, la variable no es una variable como la que habíamos estudiado o como la que hemos visto de ejemplos, que era una variable de pronto, pues si nos limitamos a la variable numérica, no es una variable de una sola dimensión. Aquí podemos observar que me dice 2,2, lo cual creo que quiere decir
es que tenemos un arreglo de 2 filas y 2 columnas, ¿cierto? Es decir, una matriz. ¿Sí? Entonces, imagínenselo como una tablita donde por un lado tenemos, bueno, vamos a ver si yo puedo seguir dibujando acá. ¿Sí? Una tablita. No sé por qué no me deja seguir dibujando. Ok. Una tablita de 2×2. Eso es más o menos lo que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, cada uno de estos elementos, de estos cuadritos, me va a permitir almacenar un dato. Es una matriz. Eso es lo que estamos haciendo acá en este cuadrito. Declarando la existencia de una variable de esta forma, donde en cada cajoncito de estos yo voy a poder guardar información. ¿Listo? Me imagino que el objetivo de crear esta variable es que, digamos, acá quede en este lado la cuenta. Aquí queda otra cuenta, digamos cuenta 2. No sé si la puedo mover. No, no se puede mover. Bueno, cuenta 1. Vamos a ponerla por acá. Tenemos una cuenta 2. Y acá vamos a tener las contraseñas. Voy a ponerle P de password. Correspondientes, bueno, ahí quedó un poquito montada. La contraseña de cada una de las cuentas. Sí, no sé si eso es la intención, si eso es lo que está tratando de hacer el compañero. Sí, profe, O me estoy equivocando. No, es eso. Exactamente eso. Correcto. Sin embargo, aquí lo único que hicimos fue declarar su existencia. Nada más. Después, el siguiente símbolo, ¿qué nos quiere decir? Un escrito. Sí, correcto. Es específicamente es un mensaje que nosotros lo hacemos con el comando escribir, a través del cual le entregamos información al usuario. ¿Sí? Entonces, en este caso, me dice, cree su cuenta. ¿Sí? Ahí simplemente, yo como programador definí que mi programa le diga al usuario ese mensaje, cree su cuenta. Después de eso, vamos a llegar acá, ¿sí? A donde está apuntando la flecha, a ese primer punto como de inflexión. Entonces, si nosotros seguimos la flecha del diagrama de flujo, la siguiente instrucción sería otra vez una función de mostrarle al usuario un mensaje. En este caso, ¿cuál será su usuario? ¿Sí? Fíjense que son 2 instrucciones seguidas donde estamos escribiendo información, es decir, mostrándole al usuario un mensaje para darle instrucciones sobre lo que debe hacer. ¿Qué estamos haciendo en esta siguiente operación? Fíjense que el símbolo permanece igual, sigue siendo el paralelogramo. Pero ahora la flechita está hacia adentro y el color es diferente. ¿Sí? Una lectura. Correcto. Aquí estábamos escribiendo, ahora vamos a leer. En este caso, si seguimos el diagrama de flujo, lo que estamos leyendo será el usuario, el nombre de usuario que va a ingresar
la persona que esté detrás del programa, bueno, que esté ejecutando el programa, y cuenta se almacena en una posición y en otra posición. Entonces recuerden que aquí tenemos nuestra variable cuenta, vamos a ponerle aquí arriba el nombre, esta es cuenta, perdón, cuent. Y aquí tendríamos la posición 1. Acá tendríamos la posición 2. Aquí abajo la fila, o bueno, la columna 1 y la columna 2. Entonces, para acceder a cada uno de estos elementos, el compañero utiliza, bueno, en este caso utilizamos acá esos corchetes. Y decimos que vamos a la variable i. Ya veremos qué significa esa variable. Y aquí en la fila, perdón, en la columna, sí decimos que en la posición 1. Entonces, si nosotros nos fijamos, acá tenemos este operador. ¿Alguien recuerda qué significaba este operador? Que está a la, bueno, voy a señalarlo acá con la flecha. El círculo ese que tiene la I mayúscula y los dos numeritos ahí. Repetición. Bueno, sí, for. Sí, es una de las estructuras de repetición que vimos. En particular, es el for o el para. Y si ustedes recuerdan, esa estructura de for o esa estructura para, lo que me permitía era, a través de una variable, que en este caso pues se denomina I mayúscula, variar su valor entre una posición o entre un valor inicial, que en este caso es 1, y entre un valor final, que es 2. Como yo no le asigné ningún paso intermedio, entonces él va a saltar directamente en pasos de 1 y haría la primera posición, el primer valor de i va a ser 1 y el otro valor y el último sería 2. Solamente va a ocurrir con esos dos valores. Entonces, aquí lo que estoy tratando de decir es que este ciclo se va a realizar 2 veces. Ahorita estamos en el primero, por lo tanto el valor de i es 1. Y ese primer nombre de usuario será el que se almacene aquí en la columna o de donde tengo C1 de cuenta 1, que es la fila 1 y la columna 1 de nuestra variable cuenta. ¿Listo? Después mostramos el mensaje cuál será su contraseña. ¿Sí? Esta es una escritura de datos que hacemos nosotros como programadores y luego leemos el valor de la contraseña y se guarda en la misma fila i, que en este momento tiene valor 1, pero ahora en la columna 2. ¿Sí? Entonces es la que tenía aquí como password 1. Bien. Después de que se escribe esa contraseña, fíjense que aquí hay una línea donde me dice, bueno, yo me sigo por este lado, aumento el valor de i, ahora vale 2, y vuelvo otra vez a ejecutar. Es lo que nos decía el compañero de que podíamos almacenar o podíamos utilizar otro nombre de usuario y otra contraseña, y en este caso quedarían guardados acá. Cuenta 1, password 1, cuenta 2, password 2. Como aquí llegamos al último valor de i, el siguiente paso sería continuar con el diagrama de flujo que aparece después de ese ciclo de repetición que era el ciclo para. Bueno, sí se entiende la idea de este for o de este para, o bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo en este ciclo? Esto, profe, la verdad no comprendo, o sea, se repite como 2 veces esa pregunta, pero no entiendo como para qué. Para después en el siguiente paso saber reconocer la información que le dieron, ¿no? Que le están dando y que sea correcta, supongo.
No, lo que hice ahí solamente fue para colocar como dos cuentas. Sí. Sí, o sea, está, sí, Es como- está haciendo el proceso de registro, ¿cómo se llama? sí, entonces pues, Exactamente, ahí hubiera colocado más como opción de 1 a 5, entonces sería colocar 5 cuentas, por así decirlo. correcto. Aquí entonces lo que hicimos ni siquiera tiene nada que ver todavía con el proceso de iniciar sesión, sino con crear la cuenta. Y para crear la cuenta, digamos, entre otras cosas, aquí lo único que me piden es el nombre de usuario y la contraseña. El for o el ciclo para lo utilizo para repetir ese procedimiento 2 veces. Entonces lo que va a hacer es pedirme un nombre de usuario y su respectiva contraseña, en este caso 2 veces. Y para eso está aquí, perdón, bueno, sí, me sirve, la variable cuenta o quent, que tiene esos espacios para almacenar precisamente esa información. Es como para confirmar que la primera vez que lo puso está bien. No, aquí simplemente los está almacenando. Es como como si cada vez que nosotros iniciáramos sesión en Facebook tuviéramos que crear nuestra cuenta. O como si fuera la primera vez que vamos a crear, o vamos a iniciar sesión, entonces tenemos que crear una cuenta. En este caso está por defecto para que se creen 2 cuentas a la vez. Profe, yo tengo una pregunta, es que, bueno, Ramón ya me había compartido el programa de él, pero yo tengo una duda de cómo uno podría hacer que los datos que uno almacena se guarden, por ejemplo, en PCIN, porque luego de uno resetear el programa, todo se restablece y los datos se eliminan, ¿sí? Bueno, no creo que PSIN tenga esa opción, aunque algunos lenguajes, bueno, algunos entornos de desarrollo lo que permiten es guardar eh, el entorno de variables o todas nuestras variables dentro de un archivo, y pues ya depende de cada entorno de desarrollo el nombre de ese archivo o la extensión de ese archivo mejor, y luego nosotros cargaríamos esa información. No sé si PCI nos permita de pronto cargar algún archivo con una información ya predefinida, que sería como la forma en la que nosotros podemos almacenar mantener esa información a pesar de que el programa se cierra. Sí, como que se tendría, por ejemplo, que crear una tabla tabular con todos esos datos y se van almacenando por cada vez que usted se registrando. Correcto. Ahí en ese caso, pues lo que tendríamos sería como una especie de base de datos donde tenemos, pues donde tendríamos toda la información. ¿Listo? Entonces aquí, nuestro algoritmo, siempre que lo ejecutamos, nos va a pedir crear una cuenta, crear 2 cuentas con sus respectivas contraseñas. ¿Listo? Para eso funciona toda esta primera parte. Fue una pregunta. ¿Sí? ¿En dónde se especifica la variable u o la variable c? O sea, Variable u o variable c. Bueno, no veo ninguna variable u o variable c. La variable... ok, más abajo. Ya, es que no había llegado, no había mirado ahí más abajo. Bueno, como les decía que estábamos trabajando en PCInt con un perfil flexible, no es obligatorio hacer este primer paso que está aquí, de declarar la variable o de definir la variable en un inicio. ¿Sí? Entonces, por eso aquí simplemente, cuando yo ingreso, me inventé esa variable porque necesito almacenar información ahí. Y lo mismo pasa con C. ¿Sí? Si somos de pronto un poquito más específicos, más estrictos, y decidimos, hey, aquí necesito declarar la variable, ¿sí? Porque esa es la sintaxis que me exige determinado lenguaje, entonces tendríamos que haberla definido más adelante. En el chat dicen igual a sea cuenta, no, de hecho lo que está haciendo aquí abajo es una comparación. Bueno, no sé si más abajo de pronto las iguala, pero Bueno, sí, perdón, comparación, lo que iba a decir. No, pero es lo mismo, o sea, estaba colocándolo como sinónimo. Bueno, sí, comparar. sí, Es que realmente aquí como no le pone el igual, entonces como que... aquí lo que hace, bueno, ahí
Se me olvidó poner la flechita. Entonces pongámosla así como No, sí, es que bueno, echándole. luego le pide que ingrese de nuevo el usuario y según el usuario que él creó, si ingresa el usuario que él creó, como ambos tienen la comparación, entonces si usted ingresa el usuario que él puso al principio y si ambos corresponden, entonces se va hacia, sí, el otro hacia el verdadero, que es lo que está ahí. Listo. Pero entonces vamos por partes. ¿Listo? No sé si Ramón puede subir un poquito para seguir mirando más abajo. Ok. Entonces, esa primera parte que vimos era el procedimiento para crear la cuenta. Eso era algo que no se solicitaba, ¿sí? Sin embargo, compañero lo hizo para poderlo ejecutar aquí en PC. Yo de hecho ni siquiera les pedía que se pudiera ejecutar, simplemente que lo pudiéramos visualizar. Pero bueno, está muy bien. Entonces, después de eso, ¿sí? Ahí vamos a enviarle un mensaje al programa, o mejor al usuario, donde sí empieza el proceso de iniciar sesión. Bien. Eso también se hace con escritura. Estamos escribiendo y estaríamos mostrándole al usuario, bueno, un mensaje que le indique que vamos a iniciar la sesión. Viene otra tarea, otro proceso desconocido. Esperar un segundo. Creo que es bastante intuitivo, pero de ese proceso no lo habíamos hablado. Ese proceso lo que hace es mantener el programa como quieto, en stand-by, durante el tiempo que uno determine. ¿Listo? ¿Para qué nos sirve? Bueno, en este caso, pues no sé para qué nos serviría esperar un segundo, supongo que es para Esto, no algo estético, simular. porque los mensajes se mandan casi que al instante y no me gustó. Entonces solamente le puse eso Sí, para lo tener hizo simple por decoración. Ok, sí, nada más. listo, perfecto, sí, es más como para marcar entonces esa diferencia entre el mensaje de inicio de sesión y de ingrese su usuario, ¿listo? ¿Para qué más nos podría ser útil una función que nos permita esperar, que mantener el programa ahí como congelado durante un tiempo determinado? Pues que yo sepa en la experiencia, por ejemplo, no sé, en aplicaciones, o sea, por decirlo así, en aplicaciones, bueno, yo que estuve programando algunas cositas en aplicaciones de robótica le permite a uno, por ejemplo, esperar para ciertas instrucciones, ¿sí? Ok, muy bien. Digamos, en ese caso, pues lo que hace es, me dice que robótica, ¿cierto? Supongo que algo así como programando, no Arduino, sé, en Arduino. Arduino, pero básico. Sí, pero Bueno, básico. Porque sí. listo, pero permitía, por ejemplo, el movimiento de un robot, ¿sí? Con un set Sí, de instrucciones o de movimientos. sí, ¿Sí? Entonces ahí es como para que no haga todos los movimientos al tiempo, sino para que lo haga dentro de una pausa. Y pues me imagino que eso va un poco relacionado también con el tema de desgaste del material y de que de pronto se pueda dañar si es un movimiento demasiado rápido o una acción demasiado rápida. No sé. Bueno, pero ¿alguien más me puede decir para qué nos puede servir esa No, función de no sé esperar? cómo para darle tiempo al lector de que lea algo o no sé, o algo así. Puede ser. ¿Otra idea? Tal vez para que el mismo programa esto pues procese la información, ¿no? Sí, en parte, aunque en teoría el proceso debería ser mucho más rápido que lo que nosotros podemos apreciar. Podría ser para no enviar cantidades masivas de datos Puede ser, sí. Se me ocurre de pronto, sí, alguien o más iba para a seguir decir. instrucciones. Podría ser. O sea, como haga esto, espera tantos segundos, un promedio de tiempo para que la persona lo haga y después le envíe la próxima instrucción. Puede ser. Se me ocurre de pronto que programemos un juego sencillo, digamos, de adivinar.
y el usuario tenga que ingresar una información. ¿Sí? Entonces que le dé un periodo de tiempo en el cual pues el usuario tenga la posibilidad de pensar su respuesta y de escribirla, y después me diga, no, ya su tiempo se terminó y perdió o algo así. También se me ocurre de pronto un programa que me funcione como un reloj o como un cronómetro. ¿Sí? Entonces, para medir ese tiempo, yo puedo utilizar esa función que me permita esperar un tiempo determinado. Y en general, pues puede tener muchas aplicaciones. Fíjense que es bastante útil. Nada más aquí lo que estamos haciendo es, bueno, separando un mensaje del otro para que no se vean como el mismo mensaje. ¿Listo? No sé si está mal, pero posiblemente otra aplicación, por ejemplo, puede ser un semáforo. ¿Sí? Claro, muy bien. Sí, puede ser. Nosotros de pronto no hablemos tanto de semáforos, eso seguramente se ve más en sistemas digitales, pero sí, evidentemente va a ser muy importante el temporizador o esta función de espera en ese contexto. Después me dice, ingrese su usuario, ¿sí? Es un mensaje también de salida, y viene una instrucción de lectura, y es donde yo recibo el valor de ese nombre de usuario y lo almaceno en la variable u. ¿Listo? Viene esta otra instrucción o este otro símbolo. Bueno, pongámoslo aquí. Bueno, ahí lo estoy tapando. Sí. Ese que está ahí, ese rombito, que nosotros ya sabemos qué puede significar. ¿O qué estamos buscando ahí? Es un if, ¿no? Sí, es un if decisión. Correcto. Entonces ahí, ¿qué estamos comparando? ¿El valor de quién con el valor de quién? ¿O cuál es la condición que estamos evaluando en ese if? El Que el nombre de la valor, cuenta, ¿no? que el Y valor que si usted, la cuenta está en la base de datos. sí, que el nombre de la cuenta que usted tiene en la base de datos concuerde con el nombre que usted introduce. De acuerdo. Profe, pero yo tengo una pregunta. Ahí no debería estar de igual manera como está arriba de Quent y coma 1. Ahí están los dos, pero en la parte de abajo mire a la izquierda. Ahí están las dos especificaciones. Yo creo que sí, es que no sé si de pronto podemos bajar un poquito, Ramón. No veo la comparación. No sé si es que, perdón. De pronto lo estoy Profe, en tapando ese aquí. caso me tocará mostrar el código porque acá no sale completo. O sea, No, ahí le está comparando los dos. Sí, si quiere miramos el código. acá. Ah, no, acá no, acá. Ok. Bueno, ahí estamos evaluando entonces dos condiciones en una. Esa condición es la que está aquí en esta instrucción. Es el mismo if. Recuerden que es el mismo if. Ahí en ese recuadro. No sé si no le salía. No, es que cuando estábamos viendo el diagrama de flujo, pues obviamente salía recortado. Aquí estamos evaluando dos condiciones. Estamos evaluando una primera condición donde preguntamos si el valor ingresado o el valor leído, U, corresponde al que está almacenado en la variable cuenta, en la fila 1 y en la columna 1. ¿Sí? Entonces recuerden la tablita esa de cuenta, donde nosotros decíamos, en las filas, perdón, en la columna 1 vamos a almacenar los nombres de usuario. Y en la columna 2 vamos a almacenar las contraseñas. Entonces, y en la fila 1 tenemos el usuario 1 y en la fila 2 tenemos el usuario 2. Aquí lo que estamos evaluando es, en este caso, si
el usuario ingresado corresponde al primer usuario. Pero también estamos haciéndolo al mismo tiempo. Otra pregunta. Bueno. Estamos haciéndole otra pregunta que es muy parecida, ¿sí? Otra vez con la variable u, pero ahora estamos verificando si el nombre de usuario es el nombre del usuario 2, ¿sí? Entonces, por eso aquí tenemos esta operación de o, donde estamos evaluando dos condiciones al mismo tiempo. Por una pregunta, pues no lo había considerado hasta ahorita. Si yo Sí. coloco Quent y, 1, ¿se estarán evaluando todas a la vez o tiene que ser así cada una? No, si coloca Quent i,1, la i va a tomar el valor de la última vez que tuvo, bueno, el último valor que tuvo esa variable. En ese caso, pues sería el último valor del for y estaría O sea, el evaluando 2,1. solamente el 2. Ah, o sea, no compara todos a la vez. No. ¿Cómo así, profe? No entendí eso. Es Es que esa era que mi pregunta, esa era mi pregunta. En la parte de arriba yo veía al compañero Quent y entre corchete I,2 o I,1. Sí, ahí se guardaba la información cuando se creaba la cuenta, ¿cierto? correcto. Entonces, cuando ya él escribe, él le pone el if, menciona el Quent, pero es 1,1. Entonces yo iba a preguntar a ver si ese era el mismo Quent que había ingresado arriba o era otro. Es el mismo Quen. Lo que pasa es que arriba, cuando lo almacenamos, lo estábamos almacenando dentro de un ciclo for. ¿Sí? Entonces, ese ciclo for que me permitía repetir, en este caso eran 2 veces, pero en general podemos decir n veces. Entonces, cada vez que se repite ese ciclo, la variable i tenía un valor diferente. En el primer ciclo tenía un valor de 1, en el segundo ciclo tenía un valor de 2. Entonces ahí lo que hacía era, en la primera iteración de ese ciclo, evaluaba cuenta 1, 2. ¿Sí? En vez de reemplazar, o bueno, en vez de utilizar i, la Ah, reemplazaba ya por su entendí, valor ya entendí. actual, que era 1. Ya Después entendí, en la profe. siguiente lo hacía con 2. Si Es como nosotros, si, es como ¿sí? si Facebook se iniciara desde cero, ¿sí? Y ahí empezaría a almacenar cuentas. Hasta que. Exactamente. Ok, ok. Digamos, si nosotros tuviéramos un vector de, o bueno, o una matriz con más cuentas, aquí casi que tendríamos que hacerlo con un montón de condiciones, ¿sí? Para evaluar todas esas cuentas. O la otra opción sería con otro for de la misma estructura que con el que lo creamos, evaluar y hacer el if para cada uno de esos elementos. No sé si me hago entender. No, yo no entendí. Listo. Este if o esta pregunta sí me pregunta si el valor del usuario, o sea, la variable u, está almacenada, ya sea en cuenta 1 o en cuenta 2. ¿Correcto? ¿Está ahí claros? Sí, señor. Listo. Si yo tuviera, por ejemplo, 10 cuentas, tendría que evaluar cuenta 1, cuenta 2, cuenta 3. Sería prácticamente lo mismo que con el ejercicio de imprimir el Hola Mundo 10 veces. ¿Se acuerdan? Que lo primero que lo hicimos fue imprimiendo uno por uno las 10 veces ese Hola Mundo. Aquí tendríamos que hacer algo parecido. Digamos que no sé hasta qué punto PCI no me permita poner todas esas condiciones, o tendría que evaluar 10 if que me correspondan a cada uno de esos elementos. ¿Sí? Pero pues, yo creo que sí, porque la verdad no sé cómo más hacerlo. Y tengo una pregunta, es que pues acá hay una peculiaridad y es que, por ejemplo, uno puede colocar un usuario correcto, pero digamos, el usuario y contraseña no están emparejados. Yo puedo colocar un usuario y la contraseña del otro y me queda bien. Y no supe cómo corregir esa parte. Correcto. Digamos, imaginémonos Porque, otra vez la tabla cuenta, pero ahora con más variables, ¿sí? Con más usuarios.
Vamos a asumir, no sé, bueno, digamos que son 10 para mantener como Para la poner misma idea. razón. ¿Sí? Yo tengo 10 usuarios almacenados en una variable, que es una matriz, y digamos que yo ingresé aquí un valor U, y quiero saber si alguno de esos está dentro de esto. Lo que tengo que hacer es verificar uno por uno si está ahí. Entonces aquí lo que hizo el compañero fue verificar, como solo eran 2, dentro del mismo if. Ahora, si yo tengo más, pues no va a ser eficiente evaluarlo dentro del mismo if. Lo que pudiera hacer sería crear otra estructura de repetición, por ejemplo, otro for similar, o sea, con la misma configuración que la anterior, y donde yo miro cuando i valga 1, y ahí sí podría aplicar lo que ustedes decían. Y ahí sí compararía cuenta i, 1, haría la pregunta. No sé si ahí ya aparece. Si la cuenta i1 es igual a u, pero esto iría dentro de un ciclo for. De esa manera, yo podría ahorrarme, digamos, escribir algo así, un if con los 10 o los 10 if, y lo podría escribir dentro de una estructura de repetición. No sé si me deja compartir a mi pantalla un momento. Profe, ¿por qué el doble igual? ¿Qué significa eso? Y bueno, doble igual es una manera también de preguntar. Digamos que a veces para evitar esa confusión en algunos lenguajes o en algunos programas, me permite o me dice pregunte de esta forma, con doble igual, para hacer la diferencia con simplemente la asignación. ¿Sí? No sé si están viendo mi La verdad pantalla. no entendí la diferencia. Es simplemente de sintaxis. Sí, creo que estamos viendo pantalla, profe. Eh, Tiene un código en Sí, blanco. profe, sí. sí. Está ahí Ramón un dejó de código. compartir. Sí, yo ya dejé de compartir. Ah, ok, es que estaba buscando la otra pantalla. Bien, lo que yo digo sería algo así. Voy a hacerlo simplemente con el for y voy a obviar pues toda la otra parte para explicar simplemente esa expresión. Vamos a tener la misma variable i. Digamos que ahora ya no son 2 sino 10. Entonces voy a ir desde 1 hasta 10. Y dentro de cada uno de esos for, o dentro de cada uno de esa iteración, yo evalúo la condición. Cuent i, 1 es, bueno, voy a poner solo igual para evitar como esas confusiones. Es igual a u. No importa si está entre corchetes o entre paréntesis, es que no sé. Ah, ok, es que es la costumbre. Bueno, pues creo que no importa, aquí no importaría. Por ahora, ya cuando estemos trabajando en programación como tal, ya tenemos que contar con lo que nos indique el lenguaje. ¿Listo? Haría esa pregunta y como está dentro del ciclo for, la haría 10 veces y para eso es que utilizo esta variable i. ¿Listo? Profe, ¿qué pasaría si usted le mete no sé, un número en el centro, en la parte de la izquierda, donde está la elipse? Si usted le mete un Ajá. número ahí, ¿qué es lo que hace? Esto lo que hace es como modificar el paso. Si yo le pongo un paso 2, por ejemplo, va a empezar a iterar el valor de i, pero bueno, va a incrementar en 2 en cada iteración. Entonces, O el sea, haría primer la operación ciclo, 5 veces. sí, exactamente, va a evaluar i O igual a sea, que 1, haría 5 sin revisar. i igual a 3, i igual a 5, i igual a 7, i igual a 9. Exactamente, quedarían 5 sin revisar.
Si yo la dejo por defecto, me toma como el valor de 1. Puedo poner valores no enteros, puedo poner un medio, entonces me evaluaría cuenta de 0.5, por ejemplo, o, bueno, de 1.5 porque inician 1. Pero bueno, ya veremos que cuando estamos hablando de índices de matrices, por ejemplo, no podemos utilizar valores que no sean enteros. Pero si yo lo utilizara para otro valor o para otra cosa, sí podría utilizar un paso diferente de 1, que no necesariamente tiene que ser entero. Bueno. Aquí evaluaríamos si el usuario es correcto. Si el usuario es correcto, yo podría hacer otra evaluación. Vamos para acá. Para verificar si además del usuario correcto, la contraseña es correcta. ¿Sí? ¿Sí ven? Y en ese caso, en el que el usuario y la contraseña sean correctas, Profe, pero ahí también estaría comparando todas las contraseñas a la vez, ¿no? No estaría asociando una. ya miramos eso. No sé por qué no me deja poner el valor aquí. Ahora sí. Bueno, entonces voy a escribir algo así como sesión iniciada. Vamos a entre comillas. Sesión iniciada. Fíjese que no, porque yo estoy comparando de cierta manera las dos condiciones al tiempo. Porque tienen que ser correctos al mismo tiempo el usuario y la contraseña de la fila I para que yo le diga la sesión inició correctamente. Por ejemplo, si yo ingreso el usuario 1 y la contraseña 2, voy a evaluar. Y vale 1, ¿cierto? Entonces, el usuario 1 es correcto, me voy a ir por acá, pero la contraseña es 2, entonces me voy a ir por falso y no va a iniciar sesión. Ahora, si voy a I vale, cuando I valga 2, que la contraseña sí pasaría, I vale 2, voy a comparar el usuario 1 con el usuario que tengo almacenado, que es el 2, no coincide, se va por falso, y no llega aquí a preguntarle ni siquiera la contraseña. Profe, pero eso U y C son variables, ¿cierto? Sí, es que aquí no lo puse porque, pues, Sí, profe, ese pedacito del código iría después del código que llevaba el compañero, pues. Correcto. Ahí donde él preguntaba si la cuenta 1 o la cuenta 2 eran U, y luego preguntaba si la contraseña 1 o la contraseña 2 eran U. Fíjense que ahí lo que cambia es la condición que yo estoy preguntando. El compañero preguntaba aquí, ¿cuenta 1 o cuenta 2? O sea que podía pasar con cualquiera de los dos usuarios. Y cuando llegaba acá podía pasar con cualquiera de las dos contraseñas. Acá simplemente va a pasar con la cuenta relacionada con la variable I, que corresponde a la fila I. Y después de eso, pues evalúe si la contraseña, también de la misma fila, es correcta. O sea, digamos, profe, si usted quiere, si usted ingresar al correo o al coso que esté en el coso, digamos, número 9, en el dato, sí, en el puesto número 9, tiene que escribirlo 9 veces para que lo deje entrar. No. La escritura estaría por acá, por fuera del for. Digamos acá. Ok, o sea, ese proceso de repetir 9 veces lo haría como instantáneo todo. Sí, escriba su usuario. Y entonces aquí se escribe el usuario y se guarda en U. Aquí. Escriba
su contraseña y la contraseña la guarda en una variable que se llame C. ¿Sí? Esas dos variables quedan ahí. Y yo por acá, en algún momento antes, puede ser que yo las haya definido, puede ser que las haya guardado, por ejemplo, en un archivo y lo haya cargado. Aquí voy a tener predefinido, bueno, todos los elementos de cuenta, que digamos serían de tamaño 10 por 2. Aquí estarían almacenados esos valores del usuario y las contraseñas. Eso bueno, de hecho podríamos utilizar, no sé si aquí ¿No le aparece. podría I,2, profe? Ah, bueno, pues hagámoslo así. Pongamos, no sé si cómo se borre esto. En vez de eso pongamos el for aquí. Ahí puedes poner, esperar un segundo. Por ejemplo. Sí, entonces en vez de eso pongamos aquí, bueno, aquí voy a poner cree su usuario. Y lo guardaríamos, bueno, este no es el símbolo, pero no lo puedo borrar. No sé. Supongo que lo podría borrar si voy al código. En la esquina inferior izquierda, arrástrelo hacia allá. Ah, ok, gracias. Muy amable. Profe, ¿para qué sirve ese cuadrito? ¿Cuál cuadrito? El que puso ahorita, para ¿El que darle borré? una función. El que borré sí es para hacer algún proceso. Ok. Digamos una operación, puede ser. Ese en código traduciría ¿un qué? ¿El cuadrito cuál? ¿Este? Ese sí. Sería una asignación. Ah, Digamos ok. cuando yo digo, cuando lo hicimos, por ejemplo, en el de Hola Mundo, H, bueno, aquí podría ser con la flechita, igual a Hola Mundo. O me puede servir, por ejemplo, para operar dos números, S, y voy a poner igual, 1 más 2, ¿sí? Básicamente lo que hace es asignarle a una variable algún valor. Sin embargo, aquí Ok, ese valor yo lo determino dentro del código. A diferencia de este cuadrito, bueno, de este paralelogramo, que el valor que se almacena es el que el usuario ingrese. ok, entiendo. Aquí crearíamos contraseña. Y aquí pues lo guardaríamos en cuenta. En la fila I, pero en la columna 2. Y no sé cuál es la función de esperar aquí. Profe, disculpe, me perdí por el S. ¿El S qué es? S igual a 1 más 2. Ah, este es un ejemplo. Esto no tiene nada que ver con este código. Es un Ah, ok. ejemplo de asignación. Si yo tengo por aquí, por ejemplo, también otra variable que sea A igual a 1. Y bueno, B igual a 2. Voy a ponerlo minúscula, B igual a 2. Y además por acá le pedí al usuario que ingresara otra variable que sea tipo C y que el usuario ingresó 3. Yo puedo decirle aquí que la suma sea A más B más C de esas variables que ya están ingresadas. ¿Sí? Es básicamente lo que hace este cuadrito derechito, rectángulo, es una asignación. En este caso, pues no hemos utilizado, no hemos necesitado una asignación, porque todo
lo está ingresando supuestamente el usuario. Listo, este for entonces iría también en la variable i, iría del 1 al 10. Profe, una pregunta, usted no va a crear la dimensión, ¿no? Usted no va a colocar la dimensión, ¿no? En este caso no lo hice, No. pero, Ok. pero se puede hacer, sí, claro. Creo que también con este mismo operador. No sé si funciona así. 10, 2. Sí, aquí estaría también inicializando esa variable. No le doy valores todavía, pero ya le digo qué forma va a tener. Sí, técnicamente está creándose la matriz para uno almacenar las cosas. Sí, luego. Sí, aquí la creo, perdón, aquí la creo. Y con este ciclo for la voy llenando uno por uno. Digamos que es como una librería vacía que luego uno mete los libros. Sí, es una forma de verlo. ¿Listo? Entonces, fíjese que terminé creando todo el código. Bueno, no todo el código, pero sí como gran parte de él. Donde tenemos, bueno, aquí donde se crea ese espacio donde vamos a guardar nuestros usuarios y nuestras contraseñas. Obviamente, si lo dejo así, cada vez que ejecute mi código, pues me va a pedir crear 10 usuarios y 10 contraseñas. Después de eso, digamos que ya está creado, viene la otra parte, que es escribir. Ya cuando va a iniciar sesión, entonces escribe uno el usuario, escribe la contraseña, y acá es donde verifico si ese usuario y esa contraseña están almacenadas dentro de las que yo creé o no. O sea, pasaría a escribir el usuario y la contraseña después de crear todas las 10 cuentas. Correcto. ¿Y cómo se puede evitar eso, profe? Uy, perdón. Eso se podría evitar, por ejemplo, Con un for. Con un con for un se if. podría. Con un if podríamos evitarlo. Entonces aquí voy a escribir textualmente crear cuenta, ¿sí? Y si es a crear cuenta, es decir, si voy a crear las cuentas, podría pasar todo este proceso para acá, ¿sí? Entonces, si voy a crear cuenta, haga esto. Si no voy a crear cuenta, pues que pase directamente al inicio de sesión. Ese Profe, y sería si un... no creamos, sería un, creamos cuenta, ¿cómo nos van a verificar la información, por decirlo así? bueno, esto asumiendo que yo en algún momento estoy almacenando las cuentas que ya creé en alguna corrida de programa anterior y que ya tengo acceso a esa biblioteca donde creé o donde están almacenados los nombres de usuario y las contraseñas. Pero aquí pues todavía estamos, digamos que aquí nos estamos ya yendo a algo muy complejo. ¿Sí? En este caso pues lo que pedíamos era simplemente un algoritmo para iniciar sesión, ni siquiera tenía que correr. Entonces podría ser simplemente como ingresar al navegador, buscar la página de Facebook, ingresar su usuario, ingresar su contraseña, dar clic en iniciar sesión y ya estaría iniciada la sesión. Sí, eso sería como Era la un idea paso más a paso. sencilla del algoritmo. Es un paso a paso, sí, correcto. Vale. Entonces me dice, por ejemplo, ya podría yo complicarlo si me dice, ¿qué pasa si no hay internet? ¿Qué pasa si se me olvidó la contraseña? Pero digamos que yo no estaba pidiendo algo tan elaborado como lo que me presentó el compañero Ramón, sino más bien como esa descripción paso a paso de qué podríamos hacer para iniciar sesión. Sin embargo, muy válido el aporte. Recuerden que hay
hay una parte de la evaluación que es como quizzes, entonces ahí ya voy anotando quiénes van compartiendo sus aportes. ¿Listo? Vamos a parar 5 minuticos y ahorita Profe, miramos. yo también tengo uno de Facebook, pero bueno, en mi caso yo usé el de ¿cómo es? Casos, el de casos. Sí, Entonces, bueno, Ramón no tiene porque yo no puedo compartir la pantalla, así que no sé si sería más revisarlo. sí, podemos revisarlo si quieren, pero entonces, si quieren ahorita después de la pausa, para que pues, descansemos un Y poquito, también creé como miramos aquí el break. una variante de lo de Hola Mundo 10 veces, sino que uno, por ejemplo, introduce cuántas veces quiere repetir el Hola Mundo. Vale, perfecto. Si quiere ese de pronto es un poquito más interesante, ya para dejar de lado el del de Facebook y podríamos revisar ese, si le parece. ¿Sí? Bueno, bueno. Vale. Listo, entonces nos vemos ahorita a las 5:08 y ahí revisamos el ejercicio, ¿listo? Sí, es que estaba entrando con por donde lo tengo. Vale, perfecto. Entonces, vale, entonces iniciamos. ¿Listo? ¿Se ve? Sí, ya estamos viendo su pantalla. Pues, pues este es el código que hice. ¿Listo? Mm, Explíquenoslo, por favor. Ya lo pongo en diagrama de flujo. Ah, perdón. Perdón. Sí, sí, perdón. No, No, no estamos viendo el diagrama de flujo. Creo que solo está perdón. compartiendo el programa. Hay que compartir la pantalla completa para poder ver las dos cosas. Ok, listo. Ahora sí. Entonces, este fue el diagrama que hice. ¿Lo ¿Listo? ejecuto? No, antes de ejecutarlo, más bien trate de irnos explicando qué hizo. Listo. Lo que hice fue primero definir dos variables. ¿Listo? Una como un entero y otra como un carácter. El del entero me va a servir como variable donde yo voy a introducir los números, el número de palabras que yo voy a meter. ¿Listo? Y el L como carácter me va a ayudar a, por ejemplo, a definir como variable la palabra que yo quiero ingresar. Correcto. Entonces, lo que aquí estamos haciendo es ingresando el número de veces y la palabra o la frase que vamos a repetir, ¿sí? Honestamente, yo le puse límite hasta 10. Puedo, de hecho, definir otra variable que me diga hasta qué límite lo quiera, pero yo puse por defecto 10, Vale, perfecto. así como se ve abajo. Aquí abajo con la estructura de if, listo. ¿Para qué es J? J lo voy a usar como mi variable, o sea, recordando la clase pasada, iniciábamos desde cero y eso nos ayudaba como contador para ir repitiendo, ¿sí? O sea, se le va sumando una vez cada vez y hasta que llega hasta 10. Correcto. Bien. Después me dice ingrese la palabra y recuerde que solo, bueno, no sé si se puede ver todo el texto o usted nos va indicando qué dice bueno, qué mensaje nos indica esa operación. Ay, perdona.
Ah, ok. Ahí podemos ver el mensaje completo. Sí, sí, ahí está el mensaje completo, el de... Sí, Listo, perfecto. Entonces, ingrese la palabra y recuerde que solo la puedo poner hasta 10 veces. sí. Después de eso, bueno, ahí hay un mensaje en blanco que me imagino que es para marcar esa, Dejé ese mensaje blanco simplemente como decoración, para dejar esto en para que blanco. no salgan los mensajes pegados, bien. Sí, Luego leemos, es decir, el usuario ingresa el valor o la palabra que va a repetir. sí, Luego sale un mensaje que dice ingrese cuántas veces lo quiere repetir. sí, Luego otro espacio para marcar la diferencia y el usuario ingresa el número de veces que va a repetir la palabra. sí. Listo. De hecho, bueno, esto sí, es que también estoy pensando ampliarlo, lo pensaba ampliar, por ejemplo, hasta, por ejemplo, que ya no sea un límite de 10 sino que uno coloque el límite. Entonces, por ejemplo, sea si n es menor a z, ¿sí? Por ejemplo. Ujú. Entonces, sí, pero lo coloqué hasta 10 porque, bueno, eso era lo que pedía el ejercicio. Entonces, bueno, además de quería sí ponerle como una decoración ahí de que, por ejemplo, uno pues, dijera que quiere ponerlos 4 veces, pues haga 4 veces. Correcto, está bien. Sí. Entonces, estamos mirando esta estructura que es otro if, donde vemos dos caminos. Si n es menor o igual que 10 y si ya se ha pasado de ese 10. ¿Listo? Sí, Entonces me dice, si n es menor o igual que 10, repita el proceso de escribir L y va aumentando un valor de J. sí, hasta que, por ejemplo, sí, Hasta que ya se J cumplan los ya 10. supere ese límite. ¿Sí? Digamos, no sé si para todos es claro esta parte de ese if y luego dentro de ese if hay un ciclo de repetir. ¿Podría colocar el diagrama de flujo, por favor? Sí, sí, Listo. La verdad creo que Aquí, hubiera sido mejor un while. No hubiera tenido que colocar dos ciclos ahí. muy bien. Sí, lo hubiéramos podido hacer con un while. Podríamos haber puesto esa condición al final, doble. Digamos que hay muchas maneras de modificar esa estructura y hay muchas maneras digamos que hay muchas maneras de programar una tarea en específico. ¿Sí? Digamos que entre más específica sea la tarea, pues va a ser más limitada la forma en la que nosotros podríamos hacerla, pero en general no existe una solución única. Entonces, sí. Entonces, no sé, voy a ejecutar el programa con un ejemplo. correcto. Bien, ¿qué pasa si ese número de veces, no sé, yo ingreso por lo menos un número que sea menos 5? Mm, Sí, por ahora vamos a solo lo verlo probé por con ahora solo números lo probé positivos. sí, o sea, no lo probé con naturales. Sí, Bueno, como que también me... de hecho probémoslo con 0. Pongamos 0 veces. Lo imprime una vez.
¿sí? O sea, digamos que, o sea, la idea no es mostrar los errores como tal, no digamos los errores, como los casos de fallo en este momento, sino como que entender que hay muchas maneras, o bueno, hay muchas formas en las que el usuario puede estropear nuestro programa. Entonces, a veces nosotros tenemos que tener en cuenta todas esas posibles condiciones que se pueden dar, por muy exageradas que sean, y pensar que el usuario no sabe nada y que ingresa lo primero que se le ocurre. Es más como por irles dejando como ese mensaje. Cuando estemos programando vamos a darnos cuenta que hay muchas maneras de sabotear un programa. Entonces, como programadores tenemos que buscar la manera de curarnos un poco en salud en ese aspecto y tratar de cubrir la mayor cantidad de fallos posibles. Pero digamos que está bien, aquí lo que estamos mirando es que hay diferentes estructuras que además de permitirnos resolver un problema, nos pueden dar otras alternativas. Aquí nosotros podemos ingresar no solo la palabra que queremos repetir, sino el número de veces que queremos repetirla. Obviamente con un límite de 10. ¿Listo? Sí, como que podría, bueno, no sé, arreglar luego un poquito del programa y excluir los negativos y sí. Sí, claro, ahí ya pues uno empieza a mirar, bueno, ¿qué me pueden ingresar y cómo me blindo contra esos posibles Escenario. datos incorrectos o datos erróneos? Pero bien, está muy bien. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera compartirnos su trabajo o dejamos que usted mismo nos comparta el que nos decía de la inicial sesión con el case. Pues no sé si alguien más, ¿no? Yo tengo el del número mayor, pero pues es como sencillo, o sea, yo lo hice como súper sencillo, porque pues tampoco sé mucho, además de Vale, la clase. no importa, esa es la idea. Igual todos son buenos. A ¿Lo comparto veces, entonces? sí, a O- veces entre más sencillo es mejor, porque hay menos posibilidad de equivocarnos. Eso es verdad. Ahí se me ve ya la pantalla, Sí, ahí está. El diagrama también se ve, sí, ahí estamos viendo las dos. Bueno, al menos yo estoy viendo listo. las dos. Pues ya, profesor, o sea, simplemente puse como que ingrese sí, un número X, en este caso T, un if, de si X es mayor que T, pues me muestre, si es verdadero, me muestre X. Y si es falso, pues me muestre T. Y ya funciona. Ok, ¿y si son iguales? No sé, No explota. 3, No explota. pues me da el número mayor. Equivocado no está. Si, en este caso, si X y T son iguales, entonces X no es mayor que T, por lo tanto se va a ir por el camino falso. Me está ejecutando las funciones bueno, me estaría imprimiendo el valor de T. Obviamente ahí coinciden porque son iguales, pero Sí, tiene ese fallo. realmente no es un fallo. Simplemente, Profesor, añadir otro Y if. eso realmente no es un fallo, sí, porque a final de cuentas el número es el mismo. exacto. Entonces, desde estando el número mayor, el número- Sí, o sea, está bien. Fíjense que es la implementación más sencilla. Simplemente leo los valores y los comparo y ya. No le estoy diciendo al usuario ingrese el valor de esto, ingrese el valor de esto. A este nivel está bien, ¿sí? Digamos que yo ya esperaría que en algún momento tengamos un poco más en cuenta el usuario y seamos más amigables con esa interfaz o con esa intercomunicación. Sí, profe, pues ya está viendo, me toca. Es que eso es como lo más sencillo, sí, eso es solo como lo que pedía el ejercicio. No, está muy bien, está muy bien. Ya Hay una dejo de. pregunta en el chat, dice, toma números de 2 dígitos en el caso 162, o sea, Creo que sí, sí me sí, toma 2 dígitos. sí, puedo comparar números de 2 dígitos, sí, por la estructura del programa,
Incluso puede escribir números decimales, no necesariamente enteros. No sé si con coma o con punto. Sí, porque al final de cuentas lo que está haciendo es darle el valor a las variables. Y Exactamente. ya pues el proceso lógico del programa no es como que importe qué tan grande sea. Porque los lenguajes de programación no pueden ser así de sencillos. Sí sirve con coma y con punto, con ambas da. Bien. Bueno, ya Listo. dejo de Esto, compartir. O si quiere mostrar otra cosa o si Qué quiere... pena, profe, se me entrecortó. El código del compañero está bien, ¿cierto? Sí, Ah, bueno. sí, está bien. No sé, ¿alguien más quiere compartir algo o hacer alguna pregunta? ¿Alguno de los ejercicios de pronto les causó algún inconveniente? Profe, ¿cómo es ese diagrama de flujo para satisfacer el hambre? Imagínense que usted tiene hambre. ¿Qué hace? Pues le digo coma y Le ya. da control Z. Ok, no, o sea, no, imagínese usted. ¿Qué hace usted cuando Entre a tiene hambre? Rappi. Por ejemplo. ir a la nevera. Claro, antes de ir a Rappi uno mira en la nevera qué hay. ¿Sí? Pero si no está en la casa, Si no está en la casa, entonces ¿qué hace? toca Rappi. Puede ser. No, mentira. Compra algo en la calle. Ando gallo. Puede comprar algo en la calle. Busca un sitio donde vendan algo. Puede buscar un sitio. Sí, es muy subjetivo. Esa es la idea precisamente, que sea subjetivo, que yo diga, o sea, que casi que ustedes pueden crear una solución a ese problema de forma única. Entonces, por ejemplo, puede ser sencillamente como tengo hambre, pues coman, y ya. Y en cierta forma, pues está bien. Pero puedo ir un poquito más allá. Entonces, lo que ustedes me decían, ¿estoy en la casa, sí o no? Si estoy en la casa, miro la nevera, ¿hay comida, sí o no? Ahí casi que es para poner muchas tomas de decisiones. Entonces ahí trabajaríamos con muchas estructuras de condiciones, ¿no? Correcto. Y repito, pues la idea no es que yo lo pueda ejecutar en Saint, simplemente les compartí el programa porque me pareció que lo pueden, pues ahí se puede hacer casi que fácilmente llevar la idea del diagrama de flujo, pero ustedes lo pueden hacer perfectamente a mano y que no necesariamente compile, por ahora. No sé si acá en PCI uno puede crear, no sé, un juego simple, por ejemplo, como el ahorcado, no sé, uno tiene que introducir las letras y ya, lo único que es el ahorcado. Creo que es un juego simple y es el más fácil de programar en términos de... ¿Es posible, no sé, a programar el ahorcado ahí en PCI? Sí, si Sí, nosotros sí. utilizamos digamos, las variables de tipo de carácter y de tipo string, lo podríamos hacer. Otro juego que incluso puede ser más simple es el de adivinar un número. De hecho, PC Ninja también trae ese ejemplo hecho. Ok. Pues miremos ejemplos. Sí, de ahí fue que me dio la idea lo de la dimensión. Los ejemplos están ahí en el librito, ¿no? En el librillo de ayuda, ¿no? Ok, sí, tienes razón. Profe, no está compartiendo PCIN, si es... Ok, con razón. Eso lo explica ya. Regresemos a Zoom. Bien, ustedes pueden buscar precisamente esos ejemplos. Suma, promedio, adivina el número.
bueno, el triángulo que dice este algoritmo determina las longitudes de 3 lados de un triángulo y pues determina qué tipo de triángulo es. Busca los elementos mayores, los dos de una lista, ordena la lista. Entonces vamos a mirar, miremos este del juego de adivina el número. Sí, entonces este juego le dice, le pide al usuario que adivine un número y le da 10 intentos. Vamos a mirar el diagrama de flujo. Aquí podemos ver el comentario, el inicio, el fin del algoritmo. Fíjense, aquí aparece el cuadrito que les decía de asignación. Asigna a la variable intentos, le asigna el valor de 10. Genera un número al azar. Hay otra función importante, azar, ¿sí? Y lo almacena como número secreto. Su profe ese más uno, ¿qué quiere decir ahí? Supongo que lo que hace es que azar genera un número de 0 a 99. Entonces le agrega 1 para que sea entre 1 y 100. Ok. ¿Sí? Aquí le pide el valor al usuario, entonces empieza número ingresado. No sé si podemos. No, creo que toca verlo en el código. Entonces miremos así las dos pantallas. Aquí, este símbolo, estamos aquí en esta función de leer y el valor que ingresa el usuario se almacena en la variable número ingresado. Viene una estructura de repetición que es el mientras. ¿Y qué hace mientras o mientras qué? Entonces, mientras el número secreto sea diferente del número ingresado. Aquí aparece algo muy importante que ahorita veremos qué significa. Y que intento sea mayor que 1. Bueno, ya lo dije. De hecho, y. Esto puede ser así. Por lo que tengo el diagrama abierto. O con la letra I, Y. Así como el compañero hace un momento había puesto la condición que la cuenta 1 o que la cuenta 2, aquí lo que hacemos es poner la condición, pero con I. Que el número secreto sea diferente al número ingresado y que todavía tenga intentos. Es básicamente lo que hacemos acá. Entonces, si el número secreto es mayor que el número que ingresamos, pues me dice que es muy bajo, y si no, me dice que es muy alto. Y le va quitando un intento cada vez que ingrese el número. ¿Sí? Aquí vuelve a decirle ingrese, bueno, lea el número ingresado. Y le va diciendo cuántos intentos hacer. Cuando se acaban los intentos, ¿sí? Entonces este ciclo se rompe. Si no adivinó nunca, este ciclo se rompe. Y si en algún momento adivinó, aquí también se rompe este ciclo porque número secreto sería igual al número ingresado. Y hay dos alternativas. Entonces, que usted haya adivinado y me dice, exacto, usted adivinó en tantos intentos. Y si no, me dice el número secreto era tal. Entonces, Profe, una pregunta. sí. Digamos, dice, y intentos mayor que 1. O sea que cuando me quede a mí un intento no me lo va a dejar leer. Es la forma en la que lleva la cuenta de los intentos. Aquí dice, le quedan 10. Si le queda, digamos, a ver cómo le explico. Es que los cuenta después de que ya se acabaron. Sí, es algo así. Aunque sí, lo correcto sería decir, aquí. Lo correcto sería decirle, que los intentos sean mayor que 0. Es un ejemplo, no permite modificarlo. Tengo que copiarlo y pegarlo. Pero sí, lo correcto sería decirle, bueno,
Y si me queda un intento, pues déjeme hacer el último intento, valga la redundancia. Y pues eso también depende de la estructura. Podría ser esa estructura con intentos mayor que 0. De pronto si utilizo repetir hasta que. ¿Listo? Bueno, y así pues hay varios intentos no, de ejemplos de diagramas de flujo en PCIN. Queda también estos del taller. No sé si hay alguna otra pregunta. Si alguien más quiere hacer una última, algún último aporte. Me quedé un poquito confundido en ese último código que mostró. Ok. Acá. Sí, ¿En qué señor. parte? ¿En qué parte? En la parte de azar más azar. Azar es la función que se le da al número secreto que se ingresa, ¿sí? ¿O no? ¿El número secreto lo escoge el mismo programa? El número secreto lo escoge el mismo programa, pero lo escoge al azar. Y Entonces, esa es la función que tiene el lenguaje en PCInt para escoger un número al azar, ¿sí? correcto. Ok. Digamos. Profe, ¿y por qué se le suma +1? Seguramente porque azar la define de pronto entre 0 y 99, no entre 1 y 100. Entonces, por eso, pues vamos a verificarlo con este. Sí, voy a hacerlo, voy a ejecutarlo varias veces. Ok, no se alcanza a apreciar. 2, por alguna razón sigue imprimiendo 2 siempre. No sé por qué. Azar 100 más 1 es como está en el programa, ¿cierto? No sé por qué. Vamos incluso a ponerle el mismo nombre. Ahora sí. Que lo tengo que cerrar, supongo, para que cambie. Profe, si le da reiniciar es cuando no cambió. También creo que sí funciona. Vamos a ponerlo como lo tenía al principio, pero con una cantidad más pequeña de números. Bueno, no sé. No, creo que lo más fácil es cerrarlo. Si en algún momento aparece un 0 o un 5, ese sería el límite. Y de pronto por eso explicaría el +1. Profe, ¿no puedes colocar 1, no sé, para que ver si sale Sí, por azar 1, ejemplo, no sé? azar 1, 0, 0. Sí, siempre sale 0. Si le pongo azar 2, ya pues uno esperaría que salga 0 y 1. ¿Sí? Entonces, sí, efectivamente la función azar me genera números entre 0 y el número anterior. Entonces, por eso es que aparece aquí el +1. Y ya no es por otra cosa. Entonces, fíjense que cada vez que yo ejecuto el programa, se va a generar un número nuevo. Sí, de tal manera que no hay forma de decir que se aprende de cierta manera los resultados, porque los resultados son generados
hasta cierto punto al azar. Entonces, por ejemplo, si yo ingreso 50, me dice que es muy bajo, o sea que el número es mayor que 50, y así puedo seguir jugando. Y ahí me va a ir diciendo, de hecho ya estoy cerquita. Sí. Entonces, aquí de lo que podemos observar es que tiene en cuenta varias condiciones. Tiene en cuenta que se le acaben los intentos, tiene en cuenta que ingrese ya el número secreto, tiene en cuenta que nunca lo haya ingresado, entonces le dice al final el número secreto era tal, ¿sí? Son varias condiciones que tiene en cuenta. Esto aparte de pues, los mensajes que le va indicando al usuario, ¿no? Para orientarlo dentro de la ejecución del programa. Listo. Muchachos, yo quería hacerles un quiz hoy, pero decidí que no, mejor les aviso y para la próxima semana tendríamos un quizecito sobre esto, sobre diagramas de flujo. ¿Listo? ¿Cómo va a ser, profe? No sé, no lo he pensado todavía cómo hacerlo. Seguramente sea simplemente escribirlo o sea, escribir un diagrama de flujo y de pronto una o dos preguntas como de ¿para qué sirve esta estructura? O algo así. Listo, profe. Bueno, profe. Entonces, bueno, todavía tenemos de pronto algún minuto más si quieren hacer otra pregunta. Y si no, podemos dejar hasta ahí por hoy. Profe, la otra semana ya comenzamos con ¿sabes más? Es la idea, ya empezar pues un poquito más con seriedad ese tema de C++. No sé si alcancemos a trabajar en C++ el martes, porque, bueno, tendríamos que mirar otras cosas, pero sí, la idea es empezar ya la otra semana con eso. Profe, yo nunca había preguntado, pero el C++ que vamos a trabajar, o sea, yo sé que el C++ es general, pero por ejemplo, ¿en qué nos vamos a enfocar en, no sé, en hacer programas cualquiera general? Sí, pues el curso como tal está orientado a empezar a ver esas estructuras básicas que pues, básicamente son las que vimos ya, pero como a verlas con más detalle, un poquito mejor explicadas, con la sintaxis de C++. O sea que, digamos, por ejemplo, no va a estar enfocado en el análisis de datos o en programador web o algo así, solo es en general No, todo. todavía no. Para eso pues estaría la programación 2, ahí ya sería un poquito más profundo Se el le tipo de cortó, profe. aplicación, ¿no? Se le Ya pues cortó, se le cortó. Profe, se le cortó. aló. Se Sí, quedó diciendo, para eso está programación 2, creo. sí, que en programación 2 ya podrían ver un poquito más, bueno, no sé qué estarán haciendo ahorita, pero seguramente les estén un poquito orientando más hacia programación web, no sé, Se le cortó de nuevo. perdón. Seguramente en programación 2 Profe, les se le estén cortó de nuevo. orientando más hacia programación web. Voy a apagar la cámara a ver si es por eso. No sé si ahora se escucha bien o todavía se escucha cortado. Igual nuestra programación debe ser basada hacia lo que es nuestra carrera. Sí, un poquito. Bastante mejor. Bueno, nuestra programación. Bueno, los electrónicos, creo que por aquí hay algún electricista, pero los electrónicos tienen fama de ser buenos programadores. Entonces, Pero en no, general, electrónica en general, la sí, programación, o sea, en cualquier cosa se desempeñan, por decirlo así. sí, exactamente. Pero sí, podríamos decir que yo creo, bueno, ahorita no estoy muy seguro, que en programación 2 la están enfocando un poquito hacia lo que tiene que ver con programación web, creo.
Y pues acá veríamos como las bases, ¿no? Y básicamente todo lo que hemos estado mirando hoy, pero como, bueno, estos días, pero con un poquito más de detalle, mirar todas las estructuras de... El internet está dando mucha guerra hoy. Bueno, no lo entendí nada, se le cortó bastante. Sí, eso estoy mirando aquí por el chat, qué pena con ustedes. Se me fue un poco la idea. Decía que este curso es precisamente para sentar esas bases, ¿no? De las estructuras básicas, del tipo de variables, de programas un poco más sencillos. La idea es llegar un poquito a pensar como en programación orientada a objetos, pero esa programación orientada a objetos, pues, puede ser aplicable en diferentes contextos. Sí, entonces, esta programación todavía es bastante básica. No sé si ahora sí se escuchó mejor. Sí, profe. Sí, profesor. ya. Sí, profe, ya no se lo está cortando. Sí, es que no sé por qué a veces el internet como que falla a ratos. Que la calidad del modem no es muy buena. Listo, muchachos, entonces, no sé, dejamos así por hoy. No olviden el quiz la próxima clase y ya empezaríamos como a revisar conceptos más orientados hacia C++. Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe. Vale, Profe. entonces, hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe.